de la revisión del periódico El Campesino, que inicia
imágenes ya en la cotidianidad del uso de estos materiales. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa alfabetización para adultos? La palabra adultos. ¿Cuál es ese rango y cómo se caracteriza? ¿Es por edad? ¿Es por prácticas? ¿Es por conocimiento? Porque en las fotografías nos revelan diferentes rangos de edad. Hay personas mayores, hay jóvenes, hay niños también que están en estas sesiones. Y lo que hemos empezado a concluir es que también las escuelas que no estaban muy cerca de las poblaciones, que no podían ofrecer educación a los niños, pues los niños se insertaban dentro de estas prácticas que se generaban diariamente. Los programas radiales eran de media hora y tenían la posibilidad de quienes no hubieran alcanzado a tomar la sesión diaria, la podían repetir los sábados en una sesión completa. Bueno, esta es otra escena también muy interesante. Vemos al instructor que guía la sesión. Encontramos testimonios, por ejemplo, que hablaban sobre la dificultad que le costaba a la población entender que de una caja saliera la voz de una persona que no estaba viendo. ¿Sí? Digamos que a ese nivel nos enfrentamos a una población que nos da una información, pero digamos, más allá de esos testimonios no podemos en este momento concluir sino hacer el acompañamiento con estas fotografías y el uso de estas imágenes. Ahí vemos unas cartillas que no son las cartillas que estamos analizando, y eso lo pudimos concluir gracias a la siguiente, ¿no? Con esta imagen. Esta es una imagen que encontramos en el periódico El Campesino en marzo de 1960, donde vemos el anuncio de unas cartillas. El campesino está representado ahí solamente en los rostros, con unos temas que están enunciados a nivel de titulación, pero no son las cartillas que nosotros analizamos, ya fueron anteriores. En el periódico también encontramos que para llegar a la producción de estas cartillas tuvieron que trabajar 14 años. Los primeros materiales se hicieron por una intuición, por una aproximación de la observación de la vida diaria, las actividades de los campesinos, pero esos 14 años les permitieron recoger esta experiencia y ya canalizarla en una estructura que abarca el desarrollo en 5 funciones. Bueno, así conocemos el proyecto, un poco lo fundamental de esta vocación era identificar la vida del campesino. Entonces, el campesino es responsable, digamos, de hacer un esfuerzo por educarse, por llegar a esas comunidades, por conseguir las cartillas, por mantenerlas bien, venir también o encontrarse en un lugar donde se pudieran reunir en esta barra, disminuyendo la imaginación que tenía la gente, eran puntos de encuentro, les empezaban a generar colectivos. Y la idea era que si aprendieran a leer, pero no solamente para leer, sino que en realidad la finalidad era mejorar su conocimiento, aumentar, digamos, la capacidad productiva, porque, bueno, según las estadísticas, decían que en ese momento, y por eso el 2% del suelo estaba produciendo cultivos a nivel intensivo, siendo un país tan agrícola, tan rural, y por falta de conocimiento de métodos un poquito más modernos, pero no sé si utilizan el término moderno, pero parece como más civilizatorio, el nivel de vida de la gente, digamos que a veces no llegaba ni siquiera a que ellos pudieran cultivar sus tierras para el autoconsumo. Eso por un lado, y por el otro lado, lo que consumían no era suficiente para mantener un nivel de vida suficientemente saludable. Era otra de las cosas que ellos intentaban en la cartilla salud, enseñarles cómo tenían que hacer ese tipo de relación de alimentos para vivir mejor. Entonces se veía 5 cartillas, el alfabeto, que tenía la finalidad de proporcionar un medio comunicativo a los campesinos. Bueno, alfabetizaba, buscaba enseñar los mecanismos de comprensión y como herramientas, porque lo que le querían dar al campesino a través de todo este conocimiento pues eran herramientas para que se pudiera enfrentar al mundo, de identificarse y asumir las responsabilidades de su vida para vivir mejor. La cartilla número era importante como para enseñar también nociones sobre el ahorro y las cantidades, y como poder también tener siempre un dinero
dinero extra para poder reinvertir, es decir, un manejo diferente al dinero que tienen hasta ese momento. En la cartilla salud, básicamente, pues trabajan todo lo que es salud, higiene corporal, higiene mental también, cuidados personales, cuidados del ambiente, cuidados de la familia, la nutrición, prevención de enfermedades y primeros auxilios. Luego estaba la cartilla tierra, que era la cartilla de la economía, que les enseñan diferentes técnicas y métodos, digamos, de cultivo y por qué también cultivar determinadas cosas o por qué cuidar el suelo. Pues la idea aquí dice la cartilla, bueno, y después estaba la cartilla de la espiritualidad, que sería la última. Evidentemente, pues fortalecía a la comunidad cristiana, toda la educación, digamos, a estos adultos estaba fundamentada en una comunidad cristiana con valores espirituales, éticos y morales que siempre estaban promoviendo el trabajo colectivo y la solidaridad entre las comunidades. Una de las cosas interesantes de estas cubiertas es que también hacían una apuesta atractiva, o sea, que fuera manejadas como un concepto de cartel. De qué manera estas imágenes cobraban fuerza, se volvían un elemento de identificación por cada noción y ayudaba a los campesinos a que también le tomaran amor a esos impresos y los guardaran y los cuidaban. Era algo que ellos promovían, que explicaban sobre la adquisición de estas cartillas porque además eran distribuidas gratuitamente. En esta imagen es muy interesante, le hacíamos un análisis a nivel de composición. Por un lado, cómo se ve la apuesta del hombre. El hombre está atrás, está más alto, está marcando digamos, la parte inicial de la mesa, está dirigiendo también a los niños que están a los lados. Los niños están con una posición de reverencia, esperan recibir. No sabemos si es la bendición, es la gracia de Dios o simplemente los alimentos. Pero también vemos la mujer que está de espaldas con los brazos abiertos y eso también nos recuerda un poco la última cena, ¿sí? De alguna manera hay una relación muy directa con imágenes religiosas, con el manejo del color y los gestos que tiene. Si nos devolvemos un poco aquí, por ejemplo, es una escena también relacionada con las imágenes cristianas, con la religión, pero algo que nos llama la atención es el tamaño de las manos. O sea, si vemos las manos del hombre y uno las compara y las contrasta con las de la mujer o la del niño, pues obviamente vemos que ahí la fuerza está por encima de una realidad. No es una mano de un tamaño real, pero lo que se quiere mostrar es un hombre fuerte que es capaz de trabajar la tierra, que está sano, que se le ven los músculos, además está sin camisa, está acompañado de su esposa, de un bebé que aunque está pequeño no se ve tan pequeño y sostiene en la mano izquierda un fruto, ¿sí? o un alimento que también está indicando de una u otra manera una actitud de veneración. Siguiente. Bueno, la cartilla tierra es muy interesante porque habla del trabajo y del trabajo en equipo, cómo se forma comunidad, cómo se ayudan unos con otros y empiezan a verse reflejados. Por ejemplo, el gesto es el mismo en los tres personajes. Si es algo que si uno no entra a analizar, no lo descubre en una primera mirada, y eso también nos indica que todos están como ordenados, enfocados en el mismo objetivo y van caminando. También es la única cartilla que tiene unas imágenes de perfil, o sea, se están moviendo, predominan las imágenes de los hombres y las mujeres sobre el paisaje o los objetos o las herramientas que ellos utilizan, en este caso para trabajar la tierra. Siguiente. Veíamos una comparación que es muy interesante con carteles producidos 30 años antes, tanto en España como en Rusia, que en este sentido comprometían un poco más la posición o el lugar que ocupaba el campesino. APCO fue criticada por esta posición, digamos que nunca se comprometió con una formación política de los campesinos, simplemente estaba formando campesinos obedientes que
se dignificaran, que fueran buenos ciudadanos, que aportaran a nivel social y económico en el crecimiento y en el progreso del país. Siguiente, tenemos otra imagen de un cartel ruso. Encontramos una asociación a nivel gráfica y de rasgos, a nivel de composición y de manejo de color, pero los gestos y las posturas son distantes de las cartillas de app. Siguiente. Y aquí lo hemos reflejado, entonces descubrimos esta página donde dice en la parte inicial: la lucha de clases conduce a la violencia y al desorden. Y es la cartilla número, o sea, aquí es donde se les enseña o se, proyectaba enseñarle a los campesinos a entender las cantidades y el buen manejo del dinero. ¿Sí? Entonces ahí hay mensajes todo el tiempo en las páginas interiores que están hablando un discurso paralelo y que de alguna manera está calando en la mente y en la formación de estos campesinos. Sí. Échate un poquito para atrás, bueno, lo otro es que se habla todo el tiempo de modernizar la personalidad, modernizar, digamos, las formas de producción, modernizar las formas de vida de estos campesinos que viven marginalmente. Sin embargo, toda la construcción, por ejemplo, es bastante clásica. Digamos, a nivel estético uno no ve aquí ninguna modernidad. Visualmente no hay modernidad. Es decir, es una representación muy clásica de todos los estilos pictóricos académicos que se han ido realizando, donde otra vez la imagen siempre está supeditada al texto o a la literatura o a la ideología desde una manera, digamos, persuasiva y a través de la cual se representan esos modelos idealizados, ¿no?, que encarnan una serie de valores presentados siempre de una manera muy sutil, no es tan directo como puede ser, no sé, cuando llaman los comunistas o llamaba la República Española a que se levantaran las masas, que sí hay un mensaje muy claro. Aquí más bien es como siempre una relación armónica con la naturaleza, pero una naturaleza siempre dominada, ¿no? Entonces el ser humano no está como dominado por la naturaleza, sino que la domina en su beneficio. Hay una actitud muy, digamos, armónica entre los tres, la mamá, el papá, la hija, cada cual con una función determinada, que para eso se estaban educando. Y hay una, digamos, configuración visual mimética a través de una serie, digamos, de codificaciones de la academia propia, digamos, de los pintores que se formaron en esas vertientes. No hay nada expresionista, no hay nada minimalista, no hay nada purista que esté intentando alterar la visión del mundo o proponer otra visión del mundo o alejarse del mundo de las imágenes o del mundo mimético, sino que por el contrario hay una reproducción de todos esos estilos, digamos, clásicos. Entonces, me viene la pregunta, pues, ¿cómo es que eligen a Trujillo para que haga este tipo de ilustraciones? Entonces, dentro del periódico El Campesino nos dicen que sí, pues que claro, que lo eligieron a él porque él había ya ilustrado varias cartillas y varios libros, pues ya lo había hecho antes, pero a ver, dice también, porque también era el antiguo director de la sección de publicaciones del Ministerio de Educación, exdirector de jefe de la sección de artes decorativas de la Escuela de Bellas Artes, profesor de cursos preparatorios de la Universidad Nacional e ilustrador de numerosos libros y revistas. Además, en la pintura mural, recientemente había realizado obras, entre las cuales cabe mencionar el fresco de la Facultad de Química de la Ciudad Universitaria de Bogotá y la Virgen de la Sabiduría en el mismo centro universitario. Es decir, que él ya está legitimado por una serie de instituciones de alto rango donde él puede, digamos, como magnificar o dignificar esos relatos históricos o religiosos a través, pues, de toda una configuración visual bastante clásica. Por el otro lado, pensamos que eso también puede ser como una iniciativa de la institución para dignificarse a sí misma y para darse valores que siempre estaban relacionados con aquellas instituciones que estaban próximas a la alta cultura o la cultura elevada, que les da, pues es una muestra de gusto, es una muestra de clase, es una muestra de erudición, es decir, es una muestra como de distinción por encima de lo normal, a través simplemente de esta representación de imágenes. Además, era también una forma, y eso ya había pasado, bueno, en un análisis que hice de RINRIN, que el uso de las imágenes o de este tipo de imágenes exaltadas, técnicas, rigurosas, académicas, daba solidez a la institución y a las acciones de la institución. Es decir, de alguna forma, utilizar estas imágenes dignifica a la persona que lee, dignifica el acto del estudio y está dignificando a la propia institución.
Bueno, ya para ir cerrando, si quieres vamos a las imágenes interiores. Aquí. Hemos encontrado diversidad de ilustraciones, algunas acompañan muy bien el texto, lo complementan, otras lo representan y otras simplemente generan una imagen simbólica. Entonces, por ejemplo, en este caso, en una sola página vemos diferentes manejos del plano. Entonces, tenemos un plano general donde el campesino está esparciendo las semillas, tenemos un primer plano donde se muestra el detalle de la mano con las semillas, tenemos un plano medio donde se muestran los bueyes que están ayudando a ese proceso previo y preparación de la tierra, y en la parte superior tenemos un infograma donde se indican en unos recuadros el tipo de cantidad y el acompañamiento de la ilustración para hablar de qué tipo de semillas se está implementando. Entonces, son imágenes funcionales que le ayudan a entender a esta población cuál es la forma adecuada de realizar un proceso. Ya en la siguiente vemos otro tipo de imágenes que ya son más simbólicas. Entonces aquí se habla a partir del título, la erosión, peligro de muerte. Pero aquí no le están diciendo al campesino cómo se produce la erosión o cómo se evita la erosión. La imagen lo que le está diciendo es anticipando una catástrofe, es un poco un tono apocalíptico, lo está asustando, ¿sí? Pero no le está explicando claramente cuál sería un proceso para llegar o para evitar sobre este tema específico. Ya en la siguiente vemos otro tipo de imágenes. Entonces aquí hay un título que dice producción balanceada. Lo que se le está diciendo al campesino es que es importante la agricultura, pero también es importante la ganadería, que hay que tener un balance, un equilibrio. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, colocar en una balanza un grupo de animales, de vacas, y por otro lado unos alimentos que están sembrando sería muy complicado, pero la ilustración permite hacer ese tipo de juegos de tal forma que el lector pueda entender claramente cuál es el propósito o el mensaje del texto y el acompañamiento de la imagen. Este tipo de imágenes se repiten en todas las cartillas, entonces hay unas que son muy explícitas y otras que no lo son tanto. Entonces también pone a este público campesino en situaciones diversas. Algunas son muy complejas y otras implican o les exigen un poco más de tiempo y de asociación sobre los temas que se están mostrando. Siguiente, creo que ya las conclusiones. Bueno, pues de alguna manera, digamos que hay como dos conceptos ahí bien claros en la función de estas imágenes. Por un lado, pues se busca máxima funcionalidad, es decir, transmitir todos esos procesos didácticos que funcionaría cuando una persona lo está diciendo en vivo y en directo, que va hablando y va mostrando cómo se van haciendo las cosas. Pero por el otro lado, una máxima expresividad a través de símbolos y sobre todo de ideologías, porque digamos, la educación aquí de adultos no solamente corresponde a que se le dan una serie de instrucciones de procesos científicos, matemáticos o alfabéticos, sino que además se está instruyendo como al ser humano en su totalidad. Se le está diciendo qué tiene que hacer, cómo tiene que sentir, cómo relacionarse, etcétera, especialmente pues a través de la cartilla espiritual, creo en Dios. Y por el otro lado encontramos dentro de las fuentes del campesino el día que iban, o en el periódico que iban a anunciar ya las cartillas, y le están diciendo, están apelando al campesino y le están diciendo cuáles son esas funciones que tiene que cumplir el campesino. Entonces las voy a leer rápidamente. Entonces, las cartillas se presentan como productoras totalizadoras de la vida de los campesinos. Entonces dice, ellas guardan y entregan los secretos de la naturaleza. Es el mejor amigo del hombre. Es útil para el descanso, para la instrucción y para el mejoramiento. Es su consejero privado, su abogado, su instructor, su poeta y su guía. Sirve para conservar la salud, para beneficio familiar y su economía. Es el camino para llegar a Dios. Es el sabio que contiene e ilumina su inteligencia en la soledad. Es el milagro que devuelve la humanidad al hombre, le da auxilio a su vida y le da grandeza al mundo. Aprende a amar a las cartillas porque son tesoros insondables, a seguir sus huellas y sus sabias enseñanzas. Ellas darán la perfecta filosofía de la vida, la dignidad del hombre y la grandeza de Dios y la patria. En las cartillas aprenderán a ser mejores padres, mejores hijos y mejores patriotas.
nos queda por revisar el archivo epistolar, que era las cartas que escribían los campesinos al proyecto para que les solucionaran dudas, les ampliaran algún tipo de tema o simplemente establecer un vínculo con los instructores. Y por otro lado, ahondar un poco más en el periódico El Campesino, porque los primeros datos que teníamos sobre otras investigaciones o aproximaciones al proyecto de APCO nos decían que ese periódico publicaba esencialmente las cartas de los campesinos y nos dimos cuenta que eso no es verdad. Es una fuente muy interesante, tiene una historieta, tiene una historia de una pareja de campesinos, como una historia de amor, como si fuera una novela por entregas. Tiene muchísima información relacionada con la iglesia, con el cumplimiento de los deberes, con la devoción a Dios, y en ciertas fechas aprovechaban para anunciar algún tipo de celebración religiosa, como por ejemplo el Día de la Virgen o la Semana Santa. Entonces, digamos que hasta el momento hemos revisado, porque es un semanario, estamos revisando el año 60 y parte del 62, no hemos encontrado la publicación de ninguna carta. Entonces, eso digamos que también nos ayuda a desconfiar un poco de las fuentes que no son primarias, ¿sí? Sino empezar a acompañar ese análisis y la investigación que realizamos en lo posible con las fuentes primarias, con las fuentes que tenemos al alcance y que son la realidad del proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Milena y a Victoria. Para seguir hablando de alfabetización, vamos a escuchar a la profesora Diana Paola Guzmán. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Buenas noches. Bueno, son 103 diapositivas, pero porque hay 2 presentaciones en una, no se asuste. No voy a hacer las 103. Como en la clase, no. Bueno, buenas noches. Para aprovechar el tiempo, pues voy a empezar. Yo quise, digamos, como pensar en un título, no sé, se trabó esto, en un título que tuviera que ver, digamos, con un uso de esos materiales que hemos ido encontrando en la investigación. Por eso, pues, hablamos de materiales para una historia de la alfabetización. Tenía otro título, pero en una reciente visita que hicimos a México, el título cambió y hablamos de lectores recién llegados. Básicamente yo partí, como pues el objetivo también de hoy es conocer, ay oiga, ¿esto qué pasa? Ya. Conocer un poco cómo hicimos la investigación, cuál fue el proceso, cuáles fueron los problemas también que tuvimos, ¿no? Y lo primero, digamos, que traté de encontrar y de entender fueron conceptos de alfabetización, no desde los materiales, sino desde la teoría de la historia de la alfabetización, que no hay mucha, ¿no? Está pues esencialmente Armando Petrucci, Martin Lyons, Judith Kallman, pero no hay mucha, digamos, historia específica de la alfabetización como fenómeno cultural y social. Yo tomé la de Armando Petrucci porque me resulta muy pertinente, en primera medida porque Armando Petrucci habla de la alfabetización como un conjunto de prácticas y de formas distintas de leer, y además esa variabilidad me permite a mí incluir también formas distintas de alfabetizar, diferentes a las proporcionadas por el Estado. Es decir, esta es una historia o un material que exige contraponerlo, o una contraposición mejor, con campañas que no son formuladas por el Estado ni por la Iglesia, sino por las comunidades o por organizaciones no gubernamentales, ¿no? Además, Petrucci hace otra inclusión a esa definición, y es la definición de los agentes y los agenciamientos dentro de los procesos de alfabetización. Entonces, los alfabetizadores, los alfabetizados,
los distribuidores, los, digamos, padrinos económicos de esos procesos de alfabetización, así que ese es el concepto del que partí. Lo que sucede es que a medida que vamos revisando, como lo mostraron Milena y Victoria, la información de primera fuente, de primera mano, puede que ese concepto cambie o se transforme e incluso en algunos momentos pueda parecer contradictorio. Yo tomé como punto de partida 3 campañas estatales específicas. Una primera fue la campaña contra el analfabetismo, que va, pues, digamos, es promulgada en 1948 por Mariano Ospina, y que va a ser retomada luego en 1952, sin embargo, por cuestiones de tiempo, espacio, no voy a hablar de la del 52. Una campaña Simón Bolívar en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que inicia en 1978, aunque en los registros que encontré, digamos, como últimamente, en los últimos días, en decretos y demás que no había revisado bien, ya hay una enunciación de la campaña en 1972, y finalmente la campaña Camina, que está inserta en el gobierno de Belisario Betancur, que si bien empieza en 1983, culmina en 1985, pero digamos, se traslapa con la campaña Simón Bolívar. Y como les dije al principio, también quise revisar campañas que correspondieran al mismo periodo de tiempo, que no fueran campañas estatales o que no dependieran del Estado colombiano. Entonces tomé OCA, la UBAC, que luego con el tiempo se va a convertir en la Fundación CLEVA, y el proceso de lectura autoactiva de Ricardo Rojas. Esas son básicamente como las campañas en las cuales me voy a fijar. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, arriba hay algo que es los profesores ambulantes. Para mí, en mi opinión, los antecedentes de la alfabetización se sitúan en la labor que estos profesores ambulantes comienzan a ejercer en la República Liberal, pero que se enuncia ya en 1928. ¿Por qué considero que ese sería el antecedente de la alfabetización? Y aquí viene otra cosa, y es que la alfabetización o el analfabetismo no ha existido siempre como categoría. Es una categoría que se va configurando, digamos, de manera histórica y de manera colectiva en un periodo de tiempo concreto. A mí me llamó mucho la atención que en la conferencia de Elsinor de 1949, donde se hace referencia por primera vez a la alfabetización como educación para adultos, en 1932, y ustedes me van a matar, ustedes saben que yo soy mala haciendo diapositivas, perdón, ustedes lo saben, pero, perdón, es que mi amiga diseñadora no me ayuda, y aquí ustedes que también saben tampoco. Sí, ¿cómo hago? ¿Control más? Muchachos, yo soy viejita. No. Ay, no me molesten, alfabetización, sí, yo sé, soy analfabeta en eso, pero básicamente, gracias, aquí ya llegó el super Javier, super boy. Bueno, básicamente aquí hay algo que me interesa mucho. Este es un informe de un profesor ambulante que está fechado en 1934, en el que ya se hace referencia al analfabetismo como un problema de educación para adultos. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo ya hay un antecedente nacional en el archivo de los profesores ambulantes, 34, que además tienen en cuenta, uy, gracias Javier, ¿cómo hizo? Ahorita me cuenta. Toma, digamos, ya el concepto de analfabetismo como un problema colectivo y social, como un problema de desarrollo, pero además como un problema que compete a los adultos no letrados. A mí me llama mucho la atención eso porque se le adelanta a Elsinor. Entonces yo sitúo como un antecedente inmediato de procesos de alfabetización en Colombia toda la acción que llevaron a cabo estos profesores ambulantes, que es realmente admirable. O sea, es realmente admirable. Ya el profesor Renan Silva ha puesto el dedo en el renglón y ha dicho, pilas con esos archivos, revísenlos porque van a encontrar
Maravilla, sí, tiene razón. Bueno, yo pienso que con la idea entonces de un proceso nacional a través de los profesores ambulantes aparece la idea de analfabeta, ¿no? Además, porque los profesores ambulantes tienen otra práctica que también en la conferencia del SINOR se citaba como acción de alfabetización, que era ir a las regiones y reconocer el modo como estos campesinos vivían. Entonces, cuando uno lee los informes, pues se da cuenta que le cuentan cómo comían, qué bebían mucho, ¿no? Según ellos, cómo rumbeaban, incluso hay uno que yo siempre nombro, ya mis compañeras necesitan mamadas de oírmelo, y es cuál eran las causas de muerte más comunes en el campo, el paludismo y las muertes de parto, por ejemplo. Entonces, el profesor, en gran parte siendo un barrido muy general del archivo, propone que la educación llegue a este territorio, pero que además no solamente se piense en los niños, sino también en los adultos. Por eso considero que ahí hay un acercamiento, digamos, a la alfabetización. En la conferencia del SINOR, digamos que a nivel oficial aparece casi que por primera vez, no voy a ser categórica, considero que por lo menos muy tempranamente, el concepto de analfabeta, que es aquel que no sabe leer ni escribir y supera los 15 años. Pero ese concepto ya uno lo encuentra en los archivos de los profesores ambulantes. Vamos a entrar a la campaña de 1948. Yo quise acá pues retomar rápidamente cuál es el origen de la campaña y obviamente pues hay un proceso mundial que está llamando al mundo a la erradicación del analfabetismo. Pero quiero que se queden en la cabeza, guarden en la memoria la campaña contra el analfabetismo, es decir, esa enunciación, porque la vamos a contrastar más adelante, ¿sí? Esta campaña, pues, empieza, digamos, el texto, nada podemos construir en el campo económico, social y cultural sin tener como sólido fundamento la instrucción del pueblo, ¿no? Y va a haber una dupla que yo considero problemática, un poco siniestra, pero hoy me voy a portar bien, no voy a hacer comentarios, no, voy a ser rápida, que es la relación entre analfabetismo y subdesarrollo. No desarrollo todavía. Por ejemplo, en el proceso de la investigación eso cambió, porque yo entré con la idea de la relación entre desarrollo o progreso social y alfabetismo. Pero en esta campaña el orden no es ese, en esta campaña es la relación entre conciencia de subdesarrollo y analfabetismo, ¿no? Entonces, gran parte de la campaña que se regula en el decreto 3922 del 48 tiene dos objetivos. Uno, enunciar a los agentes que se cifran como un problema. Es decir, el asunto aquí no es que el subdesarrollo sea culpa del Estado, sino es culpa de aquellos que no saben leer y escribir, ¿no? Además, como lo dice Antonio Cándido, pues la conciencia de subdesarrollo en América Latina llega en la década de los 40. Coincide, digamos, como con sí, pero yo tengo la voz de… Sí. Más así, tal vez sí. Bueno, entonces, ese es un primer objetivo que yo encontré, digamos, como medianamente claro. Y el otro, pues, enunciar a esos agentes, que son agentes de subdesarrollo, también como posibles enemigos, ¿no? Porque además, recuerden ustedes que en el 48, pues, pasa todo lo que pasa, pero además entra el plan Marshall, que quiere evitar a toda costa la terrible presencia del comunismo en América Latina, que mis compañeras mencionaron también en ACPO. De hecho, les decía que encontré una revista alternativa que se las tengo que traer, es que a mí se me olvida, en donde la carátula, ¿cómo se dice? La portada es ACPO, antena de la CIA, dice la publicación, ¿no? Entonces, también esos procesos de alfabetización tienen un tono político que hay que mirar. O sea, no podemos como ver solo las materialidades, como lo mostraban ahorita Milena y Victoria, todas los significantes políticos que hay en la imagen, porque estas campañas tenían, digamos, esa condición, ¿no? Bueno, ¿sí se ve? Sí. Básicamente aquí
reafirmo un poco lo que les estaba diciendo, que es la tragedia de la cultura colombiana es precisamente culpa de la población colombiana, ¿no? Que es un poco lo que uno va a encontrar a lo largo de la campaña. Hay otra cosa que va a pasar y es que es necesario contrastar el texto de la campaña local con los textos oficiales de las, digamos, ¿cómo se llamará eso? Conferencias, organizaciones mundiales que están pensando en la educación. Este es el concepto de educación fundamental que va a estar presente en la campaña contra el analfabetismo, ¿sí? Ese concepto no es un concepto pensado por Mariano Ospina, que no creo que se haya sentado a pensar en eso mucho, pero sí, digamos, replanteado y traducido de una manera bastante extraña por la campaña. En el 48 sale un primer texto de la campaña y luego sale una reedición en el 49 y luego sale una en el 52. Entonces hay cambios que hay también que determinar. Este concepto de acá es el concepto del Seminario Regional de Educación en América Latina del 49, en donde básicamente se propone que la educación fundamental es un proceso de ingreso democrático de los agentes que no han tenido la oportunidad de educarse y que tendrían una mejor vida. Pero miren lo que considera la campaña contra el analfabetismo, que es la educación fundamental. Voy a leer rápidamente. La educación fundamental dará la entrada a los analfabetos a un conocimiento básico de la cultura y aunque implicará algún costo, ese costo quedará compensado para los empresarios mismos por el perfeccionamiento espiritual y técnico del futuro personal de operarios que se está transformando, que se está formando en la decencia de sus actuales trabajadores. O sea, invierta, que esa platica, compañero, se le va a devolver. Pero dense cuenta la diferencia que hay entre uno y otro. Y están ambos hablando de educación fundamental, ¿sí? Bueno, aquí está el pensum de alfabetización que va a pasar rápidamente porque no se ve. Oiga, Javier, ayúdenme acá, que no se ve. Pero básicamente lo que quiero hacer notar es que todo el pensum, para no demorarme mucho, dice que lo que necesita la campaña es darles rudimentos, elementos básicos, conocimientos mínimos. Todo el plan de la campaña contra el analfabetismo está atravesado por esos principios, por esos rudimentos. Entonces también uno asume que hay una confusión, una falsa sinonimia entre educación fundamental y educación rudimentaria, ¿sí? Eso lo ve, digamos, a lo largo de nociones rudimentarias, algunos elementos de instrucción pública, ¿no? Está en toda la campaña atravesada. Ya. Me dañó la presentación, Javier. Bueno. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta que yo estaba haciendo como una especie de… bueno, aquí viene un problema que tuve, porque también les enuncié al principio que voy a hablar de mis tropiezos, que son muchos, y es básicamente las estadísticas. La campaña, ¿cierto? Sergio lo sabe muy bien también. La campaña del 48 no tiene una base estadística. Yo pensé que de pronto habían tomado algo de la encuesta folclórica nacional, algo de los informes de los profesores ambulantes, nada. Incluso hay contradicciones, porque en un artículo publicado en El Tiempo en el 48, el ministro de Educación de la época, que se me olvidó el nombre ahorita, porque hubo 3 ministros de Educación en el 48, dice que el analfabetismo es del 50%, y uno revisa la campaña y hablan de un 75%, ¿no? Entonces hay un problema en la lectura de las estadísticas y hay falta de información, digamos, para el investigador sobre las estadísticas. Estrada Monsalve es quien habla de eso, y de hecho la UNESCO le dice a los países que están adelantando campañas que es necesario llevar a cabo un censo. Colombia no lo hace en ese momento. Lo que sí hace es fundar una oficina que está dentro del ministerio de publicaciones. Eso se lo debemos a don Agustín Nieto Caballero. El man hizo muchas cosas. Sí, ese es como el 49. No, pues yo la tengo del 49. Porque además pasa algo ahí, y es que
envían bueno, eso es más adelante, pero se funda esa oficina y este sí es un dato que encontré muy interesante que pues tendré que ya compartir con Paula y con mis compañeras, y es cuáles son las editoriales o imprentas que asumen el papel de imprimir o editar, con comillas muy marcadas, porque no me regañen los editores, los materiales que además han sido un problema para quienes hemos estado buscando materiales de la campaña del 48, y dentro de los archivos de esa oficina aparecen estas. Yo no sé cómo están organizadas temporalmente, no sé cómo circularon, o sea, no he llegado hasta allá porque eso es tarea de Paula. No mentiras. Pero sería interesante empezar a revisar, o tarea de alguno de ustedes, porque yo tengo que mirarlo en algún momento. Otro asunto también es la repartición de materiales. Eso hay que buscarlo con ojo fino. Es muy difícil encontrarlo, pero se encuentra. Milena es tenaz, ¿no, Milena? Pero básicamente, pues, uno encuentra cuántos se repartieron cuadernos, no encontré lápices, ni encontré, pues, varios materiales, y digamos que eso también tiene que ver con una prevención de la grafomanía, hasta qué punto la campaña quiere que escribamos o no escribamos. Aquí se hizo una inversión de 1.334.000 millones de pesos, el 30% de las publicaciones serían asumidas por las empresas y fábricas que tenían a su cargo las escuelas industriales, escuelas que alfabetizaban a los empleados, y el 100% del sueldo del alfabetizador también estaba a cargo de la empresa, que hay una foto de una de las escuelas de este lado. Bueno, paralelamente aparece el Alfabetor, que es una iniciativa de José Osorio Gallego, un antioqueño civil que hace esta fundación, saca 19 cartillas, algunas están en la Biblioteca Nacional, no están todas, pensé que estaban todas, pero hay unas que no están, no las he encontrado, y pues tiene, digamos, como un método bien interesante. Tiene además, para los que trabajan biografías lectoras, una biografía lectora en todas las cartillas, que habla sobre su experiencia, cómo decide dejar de ser peón para empezar a alfabetizarse y alfabetizar. Tiene un personaje que es Polo y Lola. Aquí hay algo interesante, y es que esos personajes, esas narrativas permanentes que también vamos a encontrar en la campaña Simón Bolívar y en los programas que da Camina, que algunos de ustedes, pues aquí todos son chinos, pero algunos no, ¿se acuerdan que uno llegaba al colegio y veía televisión educativa y cultural, ¿no? Y siempre todo sucedía en la tienda, todo. Don José era el más duro, llegaba a partir bocadillo, leía tal las cartas. Esa narrativa permanente con personajes, considero yo, deviene de la educación popular, como por ejemplo el caso del alfabeto. Luego la campaña de alfabetización. Entonces aquí hay un cambio en la denominación. La campaña contra el analfabetismo expresa una denominación, pero la campaña de alfabetización está llamando a una acción. Entonces ahí también va a haber un cambio importante, digamos, en los procesos de alfabetización. Esta campaña es más completa que la del 48, hay material, de hecho parte de ese material se recicla en el 80 en la campaña Camina, aunque se hacen unos cambios en la cartilla Leo y Escribo, pero aparece el centro Laubac, que es un centro internacional con una historia además muy interesante, y luego ese centro se va a convertir en Cleva, que tiene una relación bastante profunda con la pedagogía de la liberación y la pedagogía del oprimido, digamos de los movimientos populares y de izquierda en América Latina. Entonces, a mí mi ejercicio fue contraponer un poco esos procesos. Por ejemplo, estos son los boletines de Laubac, aquí hay algunos materiales, y Laubac está proponiendo el tercer momento que no había estado claro en las campañas anteriores, y es el proceso de la posalfabetización. Es decir, un proceso que requiere o que propone una lectura permanente del material impreso, no solamente una alfabetización funcional, ¿no? E incluso, eso lo tienen que ver mis compañeras, proponen cómo hacer las ilustraciones. Pues Milena padeció conmigo, ¿sí? Cómo hacer las ilustraciones. Además, también proponen en el proceso de la posalfabetización que ese proceso debe estar vinculado con la organización popular, con la organización campesina.
Esa relación va a ser muy interesante, la va a tener la UBAC y CLEVA, pero no, pues aquí hay algunos materiales de la UBAC y CLEVA. Y este es un poco lo que va a proponer la campaña del 78. Tiene una meta muy fuerte, que son 2.500.000 de alfabetizados, alfabetizan 500.000. ¿Por qué logran alfabetizar tan poquitos? Pues es harto, porque el convenio que viene desde el 52 es que los estudiantes alfabetizaban. Pero usted puede hacer un cambio y decir, yo no alfabetizo, dono libros. Pues no donaba libros y nadie alfabetizaba. Entonces no tuvieron el número suficiente de alfabetizadores. Entonces tampoco pues triunfó mucho la campaña. Además, hay otra cosa. Recuerden ustedes que en el 78 aparece el Estatuto de Seguridad de Turbay, ¿sí? Y ese Estatuto de Seguridad también minó gran parte de campañas populares, etcétera. Hay un proceso muy largo que también valdrá la pena revisar. Aquí están los conceptos de educación y de alfabetización que considero yo tienen aún rezagos de un concepto más tirado a la instrucción. Aquí sí aparece la relación entre alfabetización y desarrollo económico. Entonces, el avance, digamos que ellos dan dos pasos adelante y 3 atrás, un poco, ¿no? Bueno, aquí está en cifras, un poco para que se den cuenta. Baja de todas maneras el proceso de… Y aquí está la campaña Camina, que se decreta en 1983, de 1633. Y pues esta campaña va a tener un proceso muy interesante que también creo yo está influido por la Iglesia Católica, a pesar pues de que nos sorprendería, porque recuerden ustedes que en el 68 hay un concilio, una reunión de sacerdotes en Medellín, en donde sale una encíclica que habla o reafirma la importancia de los medios de comunicación para la educación. Y Camina va a retomar lo que ya se había hecho en el 52 con la fundación de Inravisión, etcétera, etcétera, pero además va a decretar la franja de 2 a 4 de la tarde, legalmente hablando, para la educación, para los programas de televisión educativa y cultural. Nombra como directora a Reinaldo Arroyave Lopera, que es un antioqueño, está en todas partes, que dirige la campaña, pero además tiene una condición importante, es profesor rural, tiene una experiencia en la educación rural y el man es un visionario de los medios de comunicación, ¿sí? Y además él va a llamar, después de que el M19 firma la paz con el gobierno, a varios desmovilizados del M19 a participar en Camina como alfabetizadores. Eso también va a ser importante revisarlo con más atención. Aquí está la campaña Leo y Escribo, ¿no? Pero la campaña Leo y Escribo le suma a la cartilla de Simón Bolívar un elemento nuevo, que es la interpretación crítica de las realidades de la lectura. Eso no estaba en la campaña de Simón Bolívar y que deviene del concepto de posalfabetización de la educación popular, ¿no? Estas cartillas de Camina son muy interesantes. Aquí hay algunas cifras, ¿no? Un poco, digamos, más especificadas para que ustedes las vean, no me voy a detener en ellas, pero más o menos para que miren. Los departamentos con más índice de analfabetismo pues son la costa atlántica y pacífica, los con cifras más bajas, Cundinamarca y Boyacá. El mismo boletín afirma que se debe a la misión de ACPO, y Antioquia, yo creo que en gran parte también pues por la presencia de CLEVA, que tiene un archivo muy interesante. Aquí también está en números, un poco. Por ejemplo, es muy difícil leer estadísticas cuando uno pues no es estadista. Pronto tendremos un estadista en el grupo, ¿cierto, Victoria? Que nos va a ayudar. Pero, por ejemplo, uno se da cuenta por qué en el año 64 estaban en 752.100 y en el 85 aumenta en la ciudad, pues porque hay exactamente, y además hay una inmigración de campesinos. Entonces es muy difícil interpretar esas cifras y llegar como a cifras concretas, digamos, para entender esos cambios. Y pues aquí yo quería mostrarles cómo también fijar la atención en las categorías, porque a veces uno se embeleza revisando el material, pero hay que revisarlo con cierta sospecha, ¿sí? Esa vaina séptica, no, o sea, con cierta sospecha. O sea, primero, cuando uno ve, por ejemplo, en el siglo XIX, la segunda mitad, pues la ignorancia es una enfermedad, y eso lo retoma también ACPO, ¿no? La ignorancia es pecado, ¿sí?
Pero cuando va transcurriendo, digamos, el tiempo y las campañas y las políticas mundiales, etcétera, pues aparece el analfabeto, que es más bien un agente de subdesarrollo, no un enfermo. Bueno, sí está patologizado, pero… Y finalmente, por ejemplo, la campaña Camina tiene algo interesante, empieza a tratar de denominar al analfabeto de otras maneras. Entonces, por ejemplo, adulto no letrado, neolector, ¿no? Empieza a tratar de cambiar la categoría. Yo creo que eso es muy importante, pues yo lo revisé, pero pues Paula me dice que no puedo decir más. No, mentiras, no. Entonces, pues quiero que vean esto, también el cambio de los métodos, del universal, el funcional, a lo autoactivo. Lo autoactivo va a ser una propuesta que llega realmente en los años 50, pero que se va a instalar muy bien en los años 70 y 80, y es una propuesta que tiene que ver con que las comunidades pueden producir sus propios materiales y sus propios procesos de alfabetización, ¿no? Obviamente, pues el autoactivismo proletario sale de la Primera Internacional, o sea, tiene sí, eso también hay que mirarlo con cuidado. Y las conclusiones parciales porque no ha terminado la investigación. Las voy a leer. La primera, es necesario revisar la evolución de las categorías ignorante, analfabeta, iletrado, no lector, lector recién llegado. Esa también fue una sugerencia de Ana Uch en México. Y también revisarla desde los propios teóricos, ¿no? Lectores precarios, pocos lectores, es decir, hay que revisarlo con atención. También la relación entre lectura, enfermedad, lectura, subdesarrollo y lectura y progreso. Resulta fundamental comprender y presentar la influencia de la educación popular en el cambio de concepciones como educación fundamental, educación permanente, educación comunitaria y educación popular. La educación popular trajo consigo la posalfabetización como un escenario de lectura crítica y comprensiva que está en las cartillas enunciado, fijando sus propósitos en, comillas, promover la lectura como práctica cotidiana. Los materiales impresos en relación con el mercado editorial no pueden desprenderse de la relación entre Estado e industria editorial, pero a la vez inaugura un escenario de análisis propicio para educadores y editoriales populares. Esas editoriales están por revisarse también. Considero que la posalfabetización hacia la década de los 70 fue asumida por algunas editoriales, en mi caso considero que Vedut tomó la bandera y eso será mi chico letroaño, ¿no? O sea, me voy a concentrar en Vedut como un proceso, bueno, ese me fue una A, como un proceso que constituiría un crecimiento en el público lector. Yo le mencionaba a Paula ya para terminar, que ya está hablando de la promoción de lectura, que yo creo que hay un paso interesante entre esa llamada posalfabetización y el inicio de las prácticas de promoción de lectura en el país. La pregunta es, ¿esa promoción de lectura se desprendió de una noción de alfabetización? Ya lo veremos. ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, y ya para cerrar, entonces les voy a hablar un poco de lo que ha sido la investigación ya propiamente centrada en el sector editorial en Colombia entre 1970 y 1990. Es importante que hagamos esa conexión entre lo que nos acaba de explicar Diana y lo que voy a tratar de exponer yo ahorita, ya más centrado en los procesos editoriales. Porque esto de lo que nos habló Diana acerca de la posalfabetización y esta promoción de la lectura tiene que ver con un problema que está en todo el material que yo revisé y es el de que hay muy pocos lectores en Colombia, ¿no? Seguimos teniendo esa misma queja y que por ese público lector tan pequeño es que la industria editorial no despega. Entonces, ahí podemos ir haciendo relaciones. Si ese concepto de posalfabetización o el de formar lectores realmente y no solamente personas que mínimamente tuvieran unos conocimientos básicos, ¿no? Rudimentarios, como nos explica Diana, de qué es leer y escribir, pues obviamente no hay una formación real de un público lector. Entonces, esas consecuencias se van a ver mucho más en este momento cuando surgen muchas empresas editoriales, muchos emprendimientos editoriales que se van a quejar, como lo hacemos hoy también, acerca de esa falta de lectores. Entonces, sigue existiendo una relación directa entre esa falta de formación de públicos lectores en Colombia y esos pocos lectores que tenemos para que compren los libros que producen nuestras editoriales. Arranco con estas dos imágenes que ven allí.
Una es de la segunda Semana Nacional del Libro, que fue una iniciativa creada en 1985, y estas cartillas de desarrollo cultural que nos hablan de la gran cantidad de bibliotecas que se crearon, que fueron creadas por Colcultura entre 1970, finales de 1970 y los primeros años de 1980. Entonces, estas dos campañas, estos dos proyectos hacen parte de un macro proyecto del Estado y específicamente realizado a través de Colcultura para centrar la atención en esa formación de lectores, no solamente centrándose en la alfabetización, sino en la posibilidad de crear verdaderos lectores. Hay muchos eventos importantes que tienen que ver con el sector editorial. En este momento les voy a mencionar algunos. En 1986 Colombia se convierte en el primer exportador de libros de Latinoamérica. Esto es un dato para mí fundamental para entender el cambio que se da en estas décadas, porque hasta ese momento pues Colombia había sido fundamentalmente importador de libros, es decir, era más la producción de libros extranjeros que nosotros consumíamos en Colombia que lo que leíamos hecho por nosotros mismos. Entonces, este es un momento clave para entender ese cambio y no se ha vuelto a presentar, ¿no? Fue un momento que podríamos llamar como de boom de una industria gráfica, pero que nos va a dar también una discusión que va a ser muy importante para la época, y es la diferenciación entre la industria gráfica y la industria editorial. Entonces, si bien Colombia se convierte en ese gran exportador de libros, esos libros en su gran mayoría eran libros que se diseñaban fuera de Colombia, pero que se producían acá. Entonces, Colombia era una máquina de hacer libros, pero seguía faltando esa inversión en la producción de libros desde Colombia. El número de libros también en este momento, es decir, estoy hablando de mediados de 1980, el libro de números exportados fue el superior al de los importados. Entre 1970 y 1980 crece el interés del Estado por impulsar la industria editorial. Había ya una ley del libro que fue la de 1958, la ley Esmeralda, pero hasta 1973 se actualiza esa ley. La diferencia entre la ley de 1958 y la de 1973 tiene que ver con que la del 58 hizo énfasis sobre todo en los impuestos que debían pagar los empresarios editoriales para la producción y comercialización de sus libros. La del 73, en relación de nuevo con esa formación de público lector, hacía énfasis ya no solo en apoyar al empresario editorial desde la exención de impuestos, sino también ayudarle a la formación de lectores para que la producción de esos libros tuviera unas ventas mayores. A finales de la década de 1980 se empieza a generar un apoyo más dirigido a las campañas de lectura. Y esto es una de las consecuencias que vivimos hoy en la industria editorial colombiana, en donde, según la revisión que yo hice de algunos documentos que están en el archivo de Colcultura, para actualizar el proyecto de ley del 73, que fue la ley de 1993, la ley del libro de 1993, las mayores críticas que se hacían a ese proyecto de ley era que el Estado no podía ayudar a la empresa privada, es decir, no podía ayudar al sector editorial privado porque esa no era su función. Entonces, desde ese momento, el Estado empieza a dirigir su atención más a la formación de lectores. Entonces, eso crea un desequilibrio muy grande que todavía estamos viviendo y que lo sentimos sobre todo desde los 90, entre dejar por su cuenta la industria editorial y centrarse en esa formación, más en la formación de lectores, cuando sabemos que realmente lo que se necesitaría es un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Entre un apoyo del Estado a esa industria editorial y también seguir perfeccionando las campañas de formación de lectores. En esta época cambia el público lector porque aparece el público lector universitario. Ustedes saben que a finales de los 60, en los 70 es donde se quintuplica la población universitaria, es decir, ahí hablan de casi un 1000% que
se aumenta esa población universitaria, las clases medias empiezan a tener una mayor estabilidad económica, mayores posibilidades de consumir productos culturales y también entonces ingresan a ser estos consumidores de libros y lectores. Aparece un nuevo soporte que es el de los fascículos, pues muchos de los que estamos acá lo debemos recordar. Estos fascículos empezaron a comercializar en Italia en el 59 y llegan en los 70 a Colombia a través de estos fascículos coleccionables con los que hacíamos las enciclopedias, que luego se empastaban, o el fascículo que venía con un tomo y así completábamos la colección. Círculo de Lectores se instaló aquí y tuvo mucho éxito con este tipo de campañas, y por otro lado una empresa colombiana que fue Oveja Negra, la Oveja Negra también lo hizo. Y aparece un nuevo circuito también de difusión del libro, que son los supermercados, que fueron los supermercados. Entonces se hizo la difusión de libros fuera de la librería, fuera de los espacios tradicionales. Ya teníamos los kioscos, que en este momento se siguen usando mucho, pero aparecen los supermercados, ¿no?, como ese nuevo lugar de venta de los libros. Ya les hablé un poco de la ley del 73, la ley del 82 es una renovación de la ley de propiedad intelectual y va a ser muy importante para nosotros, en Colombia es un sector que siempre se ha caracterizado por unos altos índices de piratería, y esta ley ayudó un poco a reconocer la propiedad intelectual, reconocer los derechos de los autores, sobre todo en la regulación de los contratos de edición, en lo que tenía que ver con las regalías y las condiciones en las que se hacía el contrato entre el editor y el autor. Básicamente, yo podría resumir esta etapa de la historia de la edición en Colombia como un momento en el que se propendió por masificar el libro. Esta masificación se había dado en México, en países como México y Argentina durante los años 50, 40 y 50, pero en Colombia podemos hablar que solo hasta este momento hay de verdad unas campañas intensas, enfáticas en hacer del libro un objeto cotidiano, un objeto que se difundiera, que pudiera circular por la mayor cantidad de personas. Esa masificación tiene que ver con un proceso que es el aumento de los tirajes. Entonces, los editores colombianos pensaban que pues aumentando los tirajes el precio del libro pues se iba a abaratar y que eso también iba a provocar que se vendieran más. Lo paradójico de este caso es que, como en otros países que siempre han sido más dominantes en cuanto a mercado editorial latinoamericano, esos países ya habían pasado por esa masificación, y el mundo editorial en realidad por lo que estaba pasando era por una disminución de sus tirajes. Es decir, es el primer momento en donde se empieza a hablar de una concentración editorial y una especialización cada vez más enfática del público lector. Entonces se hacen tirajes menores para públicos lectores más especializados. Colombia iba en la otra vía. Una de las iniciativas que tiene que ver con esta formación de público lector, que tiene que ver con la creación de espacios de difusión para la literatura nacional, para los autores nacionales, que tiene que ver con esa masificación del libro, fue las colecciones editadas por Colcultura. Voy a referirme muy rápidamente solo a dos: a la colección de autores nacionales y la colección popular, que de nuevo muchos de nosotros la recordaremos porque para muchos de nosotros fueron los únicos libros por muchos años que hubo en nuestras casas. Eran libros que se hacían asequibles por su poco valor comercial, y les voy a hablar un poco de las características. Cuando un libro costaba más o menos alrededor de los 200 pesos, un poco menos, estos libros se vendían casi al precio de costo y estaban entre los 50 y los 120 pesos en los autores nacionales y entre los 10 y los 35 pesos en la colección popular. Entonces eso habla realmente de una campaña de esa popularización o masificación del libro.
Las cubiertas, por ejemplo, nos enuncian que hay una diferencia a quienes iban dirigidos esos libros, es decir, Colcultura hizo libros tanto para lectores especializados o lectores habituales, como para lectores que apenas estaban ingresando o apenas estaban en ese proceso de posalfabetización o de creación de hábitos lectores. Los editores eligieron la narrativa, específicamente el cuento y la novela, para esa edición popular, para esa colección popular, y los ensayos y la poesía para la colección de autores nacionales. Entonces, esa diferenciación de géneros también nos va indicando, ¿no?, esa diferencia en el público lector. La otra gran característica de estas ediciones, y que tiene que ver con el papel de las ediciones del Estado, es que se hicieron primeras ediciones que no han vuelto a tener ediciones actuales, es decir, se hicieron únicas ediciones. Estos libros se editaron, y si no lo hubieran hecho en ese momento, tal vez hoy no tendríamos todavía la publicación de estos libros. Solo les menciono estas cifras. De los 57 títulos de la colección Autores Nacionales, 44 de ellos fueron primeras ediciones, y de los 39 de la colección popular, 32 fueron primeras ediciones. Ahí encontramos obras tan importantes como esta que ustedes pueden ver ahí, la de Alba Lucía Ángel, que se ha convertido en un clásico de la literatura colombiana, que es Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, o la primera edición de Que viva la música. Solo para nombrar los dos casos más emblemáticos en cuanto a literatura. Y en la colección de autores nacionales, pues se hicieron las primeras antologías de revistas tan importantes como la Revista de las Indias, Voces, Mito y Eco. Además, se hizo el compendio de muchos artículos que estaban dispersos en la prensa del siglo XX, de ensayistas de la tradición más importante humanística en Colombia. Entonces, eso da cuenta de esa parte de la edición estatal, que es importante también para mantener el sector editorial y la tradición literaria y humanística, pues, de un país. Ya hablando de la parte privada, el editor más emblemático de esta época es Juan Vicente Cataraí, que se convirtió en gerente de La Oveja Negra en 1977. Recordemos que La Oveja Negra había sido una editorial claramente de izquierda, que editó varios títulos y tradujo al español varios títulos de la izquierda, de la ideología de izquierda, y que difundió ese pensamiento en Colombia entre los universitarios, entre los sindicatos, entre los movimientos obreros. Juan Vicente Cataraí, a partir de 1977, empieza a entrar de lleno en esa campaña de masificación del libro, es decir, es quien en Colombia, como editor colombiano, publicó los más altos tirajes de libros en ese momento. Los casos más emblemáticos, tal vez ustedes lo recuerden, fueron Crónica de una muerte anunciada con 1.050.000 ejemplares, o El amor en los tiempos del cólera, con 720.000 ejemplares. Cataraí tenía los derechos de publicación de los libros de García Márquez para todo el Pacto Andino. Esos libros todos se imprimieron acá. Como nuestra industria de todas maneras no era tan grande, sino era una industria pequeña y mediana, de acuerdo con las escalas de las empresas, la práctica más usual fue la tercerización, es decir, Cataraí, junto con otros editores que empezaron a aparecer, la Gran Norma o el Grupo Carvajal, que se hizo cada vez más grande, también tuvo que acudir a esta práctica de la tercerización, es decir, de encomendar las tareas de la edición, de la impresión en varias empresas, ¿no? Dividir las tareas de la impresión en varios talleres gráficos, porque una sola no podía hacerse cargo de toda la producción. Los impresores colombianos se volvieron muy famosos en la región porque tenían procesos no completamente automatizados, eran apropiados para ediciones de tiraje pequeño y mediano, y se especializaron en diversas tareas, es decir, eran muy buenos porque todavía teníamos muchos procesos que se hacían manualmente. Entonces, eso hacía las ediciones colombianas de muy buena calidad. Y esa fama pues se fue regando por toda la región, y por eso se convirtió Colombia en el mayor exportador de libros, en el mayor hacedor, fabricador de libros de la región.
Además, Colombia tenía otras características en esa época, la mano de obra aquí era más barata, los índices de inflación eran menores que en otros países y teníamos una política, aunque esto suene un poco irreal, más estable que otros países en ese momento en la región, por ejemplo, el caso de Argentina. Además, tenemos una posición geográfica privilegiada que abarataba el costo de los fletes de la distribución pues, de los libros y se había revalorizado la moneda española, lo que hizo que España tuviera que buscar otros países para imprimir porque ya con la revalorización de su moneda no podía seguir imprimiendo en su país. Eso se concatena luego con lo que va a pasar en los 90, que es la llegada de estas editoriales españolas a Colombia, que prácticamente apabulla la edición nacional, ¿no? Además de todos la entrada pues, del tratado de la política de Gaviria con los tratados de libre comercio. Bueno, acá solamente les voy a dar un ejemplo. Esto son unas estadísticas de la existencia de editoriales colombianas, este es el año 1989. Solamente aquí lo que quiero señalar es que si bien la edición colombiana se había caracterizado por estar enfocada en los libros escolares, porque pues es el mercado editorial más estable junto con el libro religioso y el libro jurídico, en los 80 empiezan a aparecer, o desde finales de los 70 empiezan a aparecer muchísimos proyectos editoriales independientes, es decir, tenemos desde los finales de los 60 la presencia de Tercer Mundo, y Tercer Mundo se va a mantener durante estas décadas cada vez aumentando más la producción de títulos anualmente. Eso habla de que este auge editorial fue real, es decir, no solamente hablamos de Tercer Mundo, sino de otras iniciativas editoriales como Carlos Valencia, o la misma Oveja Negra, y más adelante Arango Editores, El Áncora Editores, Villegas Editores, que son editoriales que creo que para nosotros, o para la mayoría de los que estamos acá, son muy importantes o han sido muy importantes en la formación de nuestros gustos lectores, de nuestros hábitos lectores, en nuestra formación profesional. Y estas editoriales van apareciendo entonces desde finales de los 70, entonces a la par de ese libro escolar, a la par de ese libro religioso, del libro jurídico, aparecen estas iniciativas editoriales que podemos denominar como independientes. Y un dato también adicional es que ya en esta segunda mitad de la década de 1980 aparece el libro infantil como una categoría dentro de este material que analicé, que fue el Anuario Bibliográfico Colombiano, que era donde se consignaban el depósito legal, los libros que llegaban al Instituto Caro y Cuervo como depósito legal. Entonces ya aparece en esa segunda mitad la categoría libro infantil, y eso nos da cuenta también de esa mayor diversificación del mercado editorial en la época. Bueno, ya para ir concluyendo, una de las discusiones más interesantes que se da en esta época, que se da entre los representantes de la industria gráfica y los representantes de la industria editorial, tiene que ver con esa separación entre lo que significa imprimir y lo que significa editar. Entonces, Enrique González Villa, hoy es el presidente de la Cámara Colombiana del Libro, en ese entonces, en el 88 era el presidente de Planeta Colombia, decía en un artículo que la industria editorial está compuesta por 3 negocios básicos que en Colombia no están diferenciados: la creación editorial, la fabricación y la comercialización. Entonces, para él como para otros editores, Colombia fabricaba libros, pero no creaba libros, ¿sí? Y no estaba preparada tampoco para hacer una buena comercialización de esos libros. Además, otros actores de este momento estaban de acuerdo con González Villas y decía que las investigaciones sobre el sector, la compra y venta de derechos de autor y la elaboración de traducciones seguían siendo proyectos que se dejaban para las editoriales extranjeras, aquellas que sí podían ir a la Feria de Frankfurt, que tenían todas las cualidades y todo el capital para poder negociar esos derechos, aquellas que querían tratar a los colombianos únicamente como consumidores. A mí este tema es tal vez el que más me interesa sobre la industria editorial, y es la capacidad de la industria editorial para descolonizar el conocimiento, ¿sí? Es
tratarnos como consumidores siempre es algo que hacen las editoriales extranjeras y sobre todo las que pertenecen a estas grandes corporaciones. Una manera de defender la independencia del pensamiento de una cultura es apoyando a esa industria editorial, ¿no? a esas empresas editoriales independientes, para que no nos sigan tratando solamente como consumidores. El boom de la impresión en Colombia, de la impresión de libros en Colombia, tuvo un fin que se dio por las siguientes causas, a inicios de la década del 90. El ingreso de China a competir en el mercado de la impresión mundial, la disminución de la demanda de libros por parte de Europa y Estados Unidos, la finalización de los contratos de impresión de libros de textos escolares, que había sido un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo, y muy importante, y que tal vez lo tenemos muy poco en cuenta cuando trabajamos aspectos de la industria editorial, es los insumos, ¿no? con los que se fabrican los libros. En ese momento, casi todos los editores, casi todos los impresores estaban de acuerdo en que había una gran escasez de papel y que era un gran problema que Propal fuera la que concentrara el monopolio de la venta de papel en Colombia, porque según la ley el papel se debía comprar en Colombia y habían unos impuestos muy altos para quien quisiera importar el papel del extranjero. Y quiero terminar con esta cita, es del director de Andigraf en 1990, decía: tenemos menos kilómetros de carretera pavimentada que el Ecuador, no tenemos ferrocarril, nuestras mercancías deben pagar sobreprecios en los fletes por congestión en nuestros puertos. En Colombia, el empresario debe enfrentar una situación de seguridad y de orden público solo comparable con la guerra civil del Líbano. Yo no sé, espero que mucho, pero yo no sé realmente qué tanto ha cambiado la situación de la industria editorial hoy. Y con esa reflexión los quiero dejar. Muchas gracias.